Tipos de datos en Excel. Cuando trabajamos en una hoja de cálculo, manejo diferentes datos. El primero sería un dato alfanumérico. ¿Qué es un dato alfanumérico? Aquel que es una etiqueta. Entonces, voy a hacer un ejemplo de un promedio de calificaciones de un grupo. Entonces, toda tabla, al igual que lo vimos en Word, debe tener títulos, ¿sí? Entonces, en este caso, en la primera fila, que en este caso sería la fila 4, voy a poner lo que viene siendo los nombres, ¿sí? Los títulos de la tabla, sí, que sería el nombre, sería la calificación 1, ¿sí? Calificación 1. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo puras letras, es un dato alfanumérico. Aquí tengo letras, espacio blanco y números. Sigue siendo dato alfanumérico. Todo aquel que tenga letras o caracteres especiales alfanumérico. Una característica de los datos alfanuméricos cuando termina en número, ¿sí? Como es este caso, si me pongo aquí en la celda, en la parte inferior derecha, fíjense cómo cambia el color del mouse. Yo puedo copiar y automáticamente la máquina me arrastra el mouse y la máquina me saca una tendencia. Me puso calificación 1, calificación 2, calificación 3. Si alguien decide escribirlas es exactamente igual. Y el último etiqueta que tengo, título que tengo en la tabla, viene siendo el promedio. Entonces yo aquí cuando quiero, nada más me cambio la celda, pongo el nombre, le voy a poner, por ejemplo, Zapata Torres Luis, ¿sí? En este caso, si se fijan, la celda, el dato ocupa más que una celda. Entonces, aparentemente este dato ocupa 2 celdas, pero al momento que pongo sus calificaciones, entonces yo le pongo aquí un 8, ¿sí? Bueno, el segundo tipo de dato que voy a trabajar es un dato numérico. En este caso sería una calificación, ¿sí? En este caso, el dato numérico no puede llevar, no se captura ni con símbolo de pesos. Lo único que se pone viene siendo la parte numérica, ¿sí? Si aquí tiene 8.5, pongo 8.5. Fíjense, si pongo 850, lo que hace la máquina, pues nada más me borra todos los ceros que no son necesarios. Si yo pongo aquí, por ejemplo, 9.00, la máquina me va a poner únicamente 9. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo dos tipos de datos. Tengo el alfanumérico, que serían todos estos, y datos numéricos. Una característica, si se fijan, si no tengo formatos dados en la hoja de cálculo, el dato alfanumérico se alinea del lado derecho de la celda y los datos numéricos se alinean del lado, el alfanumérico del lado izquierdo y el numérico del lado derecho. Lógicamente, cuando veamos darle formato, yo puedo cambiar las alineaciones, pero eso es cuando capturo. Entonces, hasta aquí llevo dos tipos de datos. Aquí, por cuestiones de tiempo del video, no hacerlo tan largo, me copié unos datos. Entonces, voy a hacer aquí ya con la última calificación. Y vamos a poner cuando tenga 2 decimales, pues la máquina respeta los decimales. Acuérdense, únicamente borra lo que están del lado derecho, los ceros, del lado derecho del punto decimal, los ceros que no son necesarios. ¿Cómo pudiera cometer un error aquí? Acuérdense, para que sea dato numérico, únicamente tiene que tener datos, puros números. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí calificación? O sea, abreviando qué es la calificación y le pongo 8.5. Al momento que la máquina detectó que tengo letras, ya no es un dato numérico, es un dato alfanumérico. Si yo lo dejo así, cuando yo quiera hacer las operaciones, me va a marcar un error, porque no puedo hacer operaciones numéricas, ¿sí? Algebraicas, por decirlo de alguna manera, con datos alfanuméricos. Entonces tengan cuidado, no pueden ponerle ni símbolo, o sea, único que acepta son el punto decimal. Que si le quiero poner separación de miles, que si le quiero poner símbolo de pesos por formato, se lo vamos a dar. Entonces, ¿cómo corregiría aquí? Pues nada más le pongo 8.5 sin ninguna etiqueta y automáticamente me pone las calificaciones, ¿sí? En este momento, si yo aquí voy a cambiar unas calificaciones, voy a poner 2 y voy a poner 2. Entonces, el siguiente tipo de datos que yo tengo viene siendo las fórmulas. Unas características que tiene Excel precisamente es que yo puedo realizar operaciones. Esa es la función principal de Excel. Ahora, no cometer el error de hacer las operaciones afuera y sumar las calificaciones de los alumnos y ponerlas, y decir, el promedio del primer alumno es 8.5. Yo lo calculé afuera y lo tecleé. Esto es un error. Numéricamente puede ser correcto, pero desde el punto de vista, esto es un error, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy usando la computadora como una simple máquina de escribir.
Si alguien hace esto, póngame aquí, dice 8 más 8.5 más 9 y divide entre 3, ¿sí? Hay dos errores aquí. ¿Sí? Desde el punto de vista de lo que viene siendo Excel, cuando vimos orden jerárquico de operaciones, esto es un error, porque dijimos, cuando hay más de un numerador, en el numerador denominador hay más de un término, hay que ponerle paréntesis, por eso me da un promedio exagerado, equivocado, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, entonces le voy a poner el paréntesis aquí. Si alguien hace esto desde el punto de vista numérico, está correcto. Sí, porque me da el promedio 8.5, sí. Nada más que desde el punto de vista de Excel, este es un error. ¿Por qué? Porque estoy usando la calculadora como la computadora como una simple calculadora. ¿Qué pasa si yo lo hago de esta manera? Si yo lo hago de esta manera, para escribir la siguiente fórmula, la tendría que volver a escribir. Entonces, si tengo 100 alumnos, 100 veces escribo la fórmula. Si aquí una calificación se modifica, la fórmula no se modifica porque yo puse números. Entonces, si alguien trabaja de esta manera las fórmulas, sería un error, ¿sí? Desde el punto, sí, aclaro, no desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista de hoja de cálculo. Entonces, ¿cómo se debe trabajar? Una característica que tiene Excel es que trabajo por frecuencia, puedo trabajar por relación, puedo hacer referencias, hacerlas por referencias. Sí, entonces si yo le pongo igual, bueno, toda fórmula comienza con igual. Pongo paréntesis lo que ya vimos, porque es una división y el numerador tiene más de un término. Entonces, si yo aquí quiero la calificación 1, en lugar de poner 8, hago una referencia a la celda. Y le digo, ¿en dónde está la primera calificación? En B5. Más, ¿dónde está la segunda calificación? En C5. Le doy un clic aquí. ¿Sí? ¿Y dónde está la tercera calificación? En D5. Y ahora divido entre 3. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, ¿sí? Ya no estoy poniendo valores numéricos, estoy poniendo referencias, son referencias relativas, relativa a una celda. Le doy un Enter, 8.5. Primera ventaja, si yo ahora cambio la calificación, automáticamente la calificación se actualiza. Sí o no, me equivoqué, si es 8.5. Entonces, fíjense cómo, si yo uso referencias, lo que hace la máquina es, me actualiza, que un dato se modifica, se actualiza. Ahora, si ustedes analizan la segunda celda con respecto a la primera, la fórmula es idéntica. La única diferencia es que yo en lugar de hacer la fila 5 es la fila 6. Entonces, si yo lo uso con referencias, ya no es necesario volver a escribir la fórmula. Con una vez que lo haga, simplemente arrastro el mouse, ¿sí? Como lo hemos hecho, me pongo en lo que es la celda en la parte inferior derecha, arrastro y automáticamente, ¿sí? Me pone las fórmulas. Entonces, fíjense aquí, cualquier fórmula que yo me ponga, automáticamente la máquina me copió la fórmula con la referencia a la fila que estoy trabajando. Estos son relativos. Entonces, esto es el manejo de fórmulas, ¿sí? Entonces, siempre aquí estoy refiriéndome a una celda por no una referencia. Aunque aquí es una fórmula, no sería lo ideal, lo voy a dejar ahorita. La siguiente que voy a hacer es, voy a sacar el siguiente tipo de dato que tengo, va a ser una fórmula. Vamos a suponer, voy a partir de un principio, yo quiero sacar el promedio de esta calificación 1. Pues yo me puedo ir igual como lo hice con la fórmula del alumno, ¿sí? Y le doy esto, veo cuántas calificaciones son, cierro paréntesis, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y divido entre 6. Fue correcto, pero ¿qué pasa si yo tengo 100 datos? ¿Sí? Entonces, si yo tengo 100 datos, pues esta fórmula sería un poquito tardada o muy tardada. Hay un cuarto tipo de datos que viene siendo fórmulas. Perdón, viene siendo las funciones que tiene integrada Excel. Entonces, si yo me voy aquí a fórmulas y yo tengo insertada una función, pues tengo funciones lógicas de texto, de fechas, de búsqueda, matemáticas, ¿sí? Entonces tengo un gran número de funciones, ¿sí? Esto hace que Excel sea muy útil para muchas aplicaciones, muchas materias, por decirlo alguna, o muchas ramas del conocimiento, porque sus funciones hacen que se pueda acoplar para un contador, para un matemático, para una estadística. Si yo sé el nombre de la función, pues lo único que hago es llamarla. En este caso hay una función que se llama promedio. Entonces, si yo le digo igual promedio, la máquina me dice de qué quiere sacar promedio. Si se fijan, me pone aquí las que se parecen. Entonces, yo quiero sacar promedio. Abro paréntesis y lo único que me dice la máquina es, pues, ¿de qué quiere sacar promedio?
yo quiero sacar promedio de estos, ¿sí? Entonces, fíjense, ya no escribo posición de la celda, sino que simplemente arrastro el mouse. Así que si fueran 100 alumnos, pues nomás arrastro el mouse 100 veces, cierro paréntesis, le doy un enter y automáticamente me saca el promedio de ¿qué? El promedio de estos de la calificación 1. Así como pude copiar de arriba hacia abajo, también puedo copiar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. En este caso, si se fijan, el promedio de la calificación 2 pues es la misma función. Lo único que va a cambiar que ahora en lugar de ser la celda B, pues ahora será la celda C. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues únicamente arrastro en sentido horizontal. Y en este momento, pues ya tengo las calificaciones. Sí, como estas también están bajo a referencias, sí, a las referencias de B5 a B. ¿Qué pasa si yo cambio esta calificación? Sí, si yo cambio esta calificación, ¿dónde me va a afectar? Me afecta en el promedio, en el promedio de la calificación, en el promedio del alumno y en el promedio general. Chequen, en cuanto le dé el enter, va a cambiar este valor, va a cambiar este y va a cambiar este. Le doy un clic y automáticamente cambia. Esa es la gran ventaja de usar las referencias. Entonces, ya tengo los 4 tipos de datos. Datos alfanuméricos, sí, que serían estos de aquí, datos numéricos, o sea, lo que son números, que serían estos, y esto lo saqué por medio de una fórmula, y esto lo saqué por medio de una función. ¿Sí? Nada más aquí un detalle con los datos numéricos. Cuando hagan copias de internet, ¿sí? De alguna tabla, tengan mucho cuidado. En veces en internet las tablas parecen números, ¿sí? Pero al momento que lo copio a Excel, llega como un dato numérico. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Si al copiar de internet me llega al lado izquierdo de la celda, es muy probable que sea alfanumérico. Y si ustedes, ¿cuándo se van a dar cuenta? Cuando quieren hacer una operación y les marca un error o no hacen la operación. Entonces tengan cuidado ahí. Cuando copian datos de internet, pueden parecer en internet que sean datos numéricos, porque es una tabla, y al copiar en Excel resulta que no son numéricos, son alfanuméricos. Pues ahí sí tendrían el problema de que no les va a agarrar las fórmulas algebraicas. Entonces, estos son los tipos de datos que maneja Excel. Aquí, numéricamente, todo ya está bien. Lo que me faltaría, pues, es darle presentación al trabajo. Eso lo vamos a ver, el formato de una hoja de cálculo, lo vamos a ver en el siguiente video.